Buenas noches, ¿cómo están amigos? Estamos empezando nuestro programa gerontológico de todos los martes, como siempre, a las 6:45 de la tarde. Bien, el día de hoy vamos a revisar varios temas interesantes, entre ellos, justamente para compartirles algo de lo que tiene que ver con el artículo, ¿no? El último artículo que quería darles a conocer un poco, compartir un poquito eh, lo que he publicado ya en las redes sociales y también posiblemente ya muy pronto se va a salir ya oficialmente en una revista digital. Por lo pronto también hay que recordar a nuestros amigos, como siempre, que tenemos congreso este año. A partir del 1 de junio se inician las inscripciones para el gran congreso que vamos a realizar en el mes de agosto. Así que tenemos muchas cosas ahora que comentarles muy interesantes. A ver, ahorita vamos a ver lo que es. Ujú. Aquí está. Muy bien. Bien. eh, bueno, les voy a leer una parte del artículo, la manera como se inicia. El, el artículo se llama Problemas conceptuales y terminológicos en la comunicación de contenidos gerontológicos. Artículo completo. Entonces, en este caso, es sabido que la gerontología como ciencia, como cultura, como conocimiento transdisciplinar, se refiere a una visión holística del envejecimiento humano, es decir, biopsicosocial, aunque recientemente se le anexa una dimensión espiritual que se ha considerado antes era como un epifenómeno del área psicológica. La comunicación, como un elemento básico, fundamental en la vida de relación, tiene un rol vital para el conocimiento y tiene especial importancia para la gerontología, que requiere renovarse ante los avances científicos y las transformaciones sociales, que nos presentan una realidad muy distinta y en la cual los procesos de cambio se aceleran. Hoy estar actualizado es prestar también mucha atención a lo que ocurre cada día. Pero, ¿cómo comunicamos? ¿Qué comunicamos? El punto de partida fundamental es el concepto que tenemos. ¿Es que sabemos comunicar lo que nuestro conocimiento? Se habla de hechos, pero estos requieren de contextos, ¿no? Los conceptos en una ciencia son la base para analizar los hechos y explicarlos adecuadamente, ¿no? Hoy se escriben mucho sin considerar cierto rigor necesario y que expresan un lenguaje ambiguo que no puede aspirar a un lenguaje universal de la gerontología, con rezagos de un pasado, rezagos de frases hechas, de costumbrismo y de coloquialismo. Un lenguaje ineficaz para expresar la cientificidad gerontológica. Este es el inicio de este artículo y bueno, y también vamos a, en este momento, compartir pantalla para recordarles el gran evento y lo tengan siempre presente. Aquí está. El segundo Congreso Internacional Virtual organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional. Como ustedes ven aquí, se llama Por una nueva imagen del envejecimiento. La inscripción es gratuita. Se va a realizar los días 16, 17 y 18 de agosto. Ya saben, las inscripciones se van a iniciar en el mes de junio. O sea, empezando el 1 de junio, ya comenzamos las inscripciones. Ya tenemos los temas, ya casi al 90% ya están todos los temas definidos, así que la programación también ya va a llegar en los próximos días. Así que va a ser un evento estupendo con representantes de Argentina, de México, de Costa Rica, de Chile, de Perú y también, de Brasil también.
hay representantes también de Brasil y de España. Va a ser con grandes eventos, grandes ponentes, como por ejemplo la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Isolina Dabove, la doctora Lourdes Bermejo, el doctor Robinson Cuadros, el doctor Carlos Eduardo Méndez, la doctora Maribel León. Va a ser un evento de gran calidad. Como ya el año pasado también fue muy elogiado, ¿no? El primer congreso que se realizó en ese mes, que corresponde al aniversario de la unidad Vanguardia Gerontológica. Bien, entonces también queríamos tocar un tema que siempre es importante revisar. Es el tema de lo que el concepto de vejez y de persona mayor, para lo cual nos vamos a remitir a una conferencia realizada anteriormente y en la cual vamos a conversar sobre esto. Ah, no, perdón, no, este no es. Vamos a poner el correcto. Aquí está. Ahora sí. Bien. La revisión del concepto vejez y el concepto de persona mayor. Muy interesante, ¿no? El asunto de las etapas de la vida. En realidad, esto de las etapas de la vida, como ustedes saben, se ha determinado por grupos de edad a las personas, ¿no? Y teniendo mucho interés, sobre todo, en poder aplicar políticas públicas y los servicios adecuados y necesarios para los diferentes grupos de edad y los derechos y todo eso. Pero ¿qué significa y que estas etapas de la vida? Definitivamente tenemos que ver la implicancia que ha tenido también en el edadismo, ¿no? Porque de alguna manera, cuando a las personas digamos, se les vincula con una determinada grupo de edad, de por sí ya se genera, ¿no? Una, un cierto edadismo, de todas maneras, en función a ese hecho. Hay que pensar ante todo que gerontología es ciencia, ¿no? Y cultura. Es decir, la gerontología es, digamos, algo que vincula a diversos profesionales en torno a esta ciencia que tiene también eh, que verse también como una cuestión de cultura, ¿no? O sea, deberíamos tener también una cultura gerontológica difundida entre toda la población, más allá del hecho de que la gerontología tiene que ver precisamente con los profesionales que están vinculados, ¿no? Y como la vez pasada tuvimos la oportunidad de estar con el conversatorio con la doctora Graciela Zalewski, y muy bien explicó quiénes eran los gerontólogos, ¿no? O las gerontólogas, en todo caso. Entonces lo explicó muy bien y explicando que los profesionales de la salud o de una disciplina podrían ser considerados gerontólogos en tanto tengan formación gerontológica, ¿no? Y también, por supuesto, los licenciados en gerontología, así como otras profesiones, ¿no? Que pueden ser desde la psicología, desde la sociología, pero que tengan formación gerontológica, definitivamente, para lo cual yo siempre he insistido bastante en la necesidad de visión gerontológica, es decir, esa visión holística, ¿no? Que implica tres aspectos fundamentales, biopsicosocial, pero que realmente esta visión esté internalizada y comprendida para que podamos hacer realmente un buen trabajo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es eso de la vejez? Cuando vemos algunas definiciones, cuando escuchamos o vemos algunas publicaciones, encontramos inconsistencias, ¿no? Con respecto a este tema de la vejez. Algunos, los que lo ven, el tema de la vejez solamente con el tema de como constructo social,
le asignan una edad diferente para las personas de Latinoamérica y otras para Europa, y generalmente hablan entre 60 a 65 años. Ahora el tema es, ¿qué cosa es, cómo podemos definir qué cosa es la vejez realmente? O sea, más allá del hecho de que me digan que porque yo cumplí 60 años, de repente me convertí en una persona que está situada en otra etapa, ¿no? Pero ¿por qué estoy en otra etapa? Hay un cambio, hay un cambio tremendo en mí que se ha producido mágicamente y que a partir de ese momento yo me convierto en una persona que no tiene nada que ver con el grupo anterior. Entonces hay que pensar mucho sobre ese tema. Entonces cuando hablamos la vejez como constructo social, también hay que pensar que la vejez debería estar vinculada más bien a la edad biológica, a la funcionalidad, ¿no? A cierto tipo de determinantes, ¿no? O sea, no decir que porque simplemente porque una persona cumplió años, automáticamente esta persona ya está dentro de esta etapa de la vejez, ¿no? Yo creo que tiene que haber un antes y un después, y en esto coinciden muchos, incluso muchos gerontólogos, como por ejemplo hasta España, he visto a un gerontólogo que decía claramente que la vejez debe estar vinculada con la edad biológica, más que con la cronológica, que tiene poca significación. Entonces, adultez mayor, vejez o edad mayor. Interesante. Son tres, es una forma distinta de llamarle a la vejez, ¿no? Que también se ha llamado la adultez mayor, un término que no se utiliza mucho, es más, yo creo que casi ya está en desuso, pero que tiene valor, que es importante, que es interesante verlo. Entonces, pero también podríamos hablar de una edad mayor, tal vez. Yo creo que hay que comenzar ya a pensar en unos términos que de alguna forma se adapten a esta nueva realidad. El solo cumplir años te convierte en una persona mayor. ¿De qué estamos hablando en ese momento? ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son las características, cuáles son los marcadores, qué cosa es lo que define que nosotros estamos pasando a una etapa de vejez, ¿no es cierto? Entonces deberíamos pensar que para nosotros decir que estamos en una etapa de la vejez, tendríamos que decir pues que ha habido cambios importantes en nosotros, ¿no? En nuestra funcionalidad y todo, que podría decirnos que hemos pasado realmente a otra etapa, ¿no? Entonces hay que pensar una cosa, que nuestra medida del tiempo no es la medida del envejecimiento. Eso es lo que quede claro. Ese es el tema. O sea, la medida del tiempo que establecimos con nuestros relojes, con nuestros calendarios, no tiene una relación directa con el envejecimiento en sí. El envejecimiento tiene su propio reloj biológico, y es distinto este reloj a, de persona a persona. Es algo muy heterogéneo, muy diverso. Entonces, esto, para darle sentido científico a la llamada vejez, significa de todas maneras vincularla con nuestra edad biológica y no simplemente con este constructo social. Entonces, los constructos sociales, en gran parte, son solo mentiras aceptadas, ¿no? Por reales o supuestas necesidades. Obviamente, comprendemos todos que hay una cuestión que son las políticas públicas. Las políticas públicas requieren aproximaciones, ¿no? Para los servicios a los diferentes grupos de edad y personas. Entonces, por lo tanto, eh, eso es, digamos, la necesidad, por decirlo así. Pero, pero es real hablar de un constructo social que
te dice que pasaste a una etapa prácticamente por decreto, ¿no? Porque en realidad no hay una base sólida científica que realmente te diga que tú estás pasando a una nueva etapa. Podría decirse que algunas personas llegan a la vejez antes de los 60 años y otros mucho después. Si es que reconceptualizamos de una manera adecuada qué factor marca la etapa de la vida. Las etiquetas de las etapas de la vida han obrado a favor del edadismo. Claro que sí. La heterogeneidad, sin embargo, está en todas las etapas de la vida. La diversidad, obviamente, en el grupo de edad, que es donde hay mucho más diferencias entre sí, es justamente en lo que llamamos la etapa de adulto mayor o persona mayor, es decir, la que tiene más variedad todavía, ¿no? Y por lo tanto, resulta muy absurdo pretender, pues, empaquetar a las personas, ¿no? En un grupo de edad como este, que es incluso mucho más diverso que los anteriores grupos, que es el grupos de edad de lo que se habla. Las etiquetas de las etapas obran entonces a favor del edadismo. La heterogeneidad está en todas las etapas de la vida y decir que todos empiezan la carrera del envejecimiento al mismo tiempo tampoco es cierto. No es cierto. Entonces, vamos a referirnos ahora, por ejemplo, a las conmemoraciones, al Día de la Persona Mayor, del Día de la Mujer y otros. ¿Qué fundamentos tiene? ¿Por qué celebramos el Día de la Persona Mayor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente, como sociedad, nosotros estamos en deuda con las personas mayores, ¿no? De mucho tiempo de discriminación, de no respetar derechos, de mala atención, y todo esto, realmente, de alguna forma, decir el Día de las Personas Mayores es como decir el día de honrar, ¿no? A las personas mayores, ya que eh, festejar en todo caso el hecho de que las personas puedan vivir mucho más de lo que antes se vivía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día podemos ver muchísimas personas que viven 80, 90 o 100 años, ¿no? Y esto se está haciendo cada vez más común. Y sobre todo el nivel de actividad que se está teniendo. Entonces, acá vamos a hablar de ideología, idealización y errores en la promoción de las personas mayores. Y cuando hablamos de las personas mayores, como ya estamos hablando, algo tan complejo, tan difícil de englobar, de querer demostrar algo en común, ¿no? Salvo que la edad cronológica no tiene nada fuera de lo común. Ideología, idealización y errores en la promoción de las personas mayores. También estamos viendo que a veces eh, tenemos unas publicaciones donde se ven a las personas en actitudes extraordinarias, mágicas, maravillosas, y todo eso se aplaude y todo eso está muy bien, ¿correcto? Pero tampoco no nos olvidemos que la gran cantidad, hay muchas personas mayores que son líderes comunales, que son artesanos, que son agricultores, que en fin, que son líderes de su familia y que ellos también deberían estar también, formar parte de esta promoción. Y no solamente personas con características sensacionales, por decirlo así. Entonces, para poder realmente promover a las personas mayores, tenemos que mostrar a las personas mayores que son de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro distrito también. ¿Ah? ¿Por qué solamente tenemos que poner a personas famosas o que hacen cosas fuera de lo común y cosas así? Tampoco no estamos contribuyendo más bien a la idealización, ¿no? Y hay que entender que nosotros estamos promoviendo a las personas mayores, ¿no es cierto? En general.
El envejecimiento en sí, como ustedes ya saben, es tan diferente de persona a persona, incluso esa heterogeneidad está dentro de nosotros, porque igual hasta nuestros órganos no envejecen igual. Poner punto de partida a la edad mayor para todos entra en flagrante contradicción con la heterogeneidad. Mientras algunos están hablando de vejeces y tratar de tanta cosa, sin embargo, aceptan que el punto de partida de los 60 años, ¿no es cierto? Esa es una contradicción contra la cuestión de la heterogeneidad. Si el envejecimiento es un fenómeno biopsicosocial, ¿por qué tratamos de obviar también el bio? ¿Por qué dejamos de lado el aspecto tan importante que es el aspecto biológico? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? ¿No? ¿Por qué solamente nos estamos conduciendo demasiado solamente a la parte social y psicológica y, y la parte de lo que es biológico lo estamos dejando solamente a los médicos, a la personal de salud, y eso no es correcto? El envejecimiento es parte del proceso de la vida, por tanto, envejecimiento y vida no son sinónimos. Ojo, decir que el niño cambia o se transforma no significa que esté envejeciendo. No todo cambio significa envejecimiento, no todo cambio es producto del envejecimiento, ni tampoco cumplir 60 años significa que alguien entra a la etapa de la vejez. Entonces, denominar a las personas mayores como tales no se puede considerar un mero eufemismo o un término políticamente correcto. El edadismo disfrazado o inconsciente está siempre presente, correcto, como valorar, como que también tenemos que valorar el aporte de los biólogos, ¿no? El estudio de la biología del envejecimiento. Entonces, vamos a llevar a unas conclusiones que lo hemos estudiado con la unidad Vanguardia Gerontológica en el conversatorio Vejez y Envejecimiento. Dice, mientras el envejecimiento es un proceso vital que se da en el tiempo, pero no a causa del tiempo en sí, la llamada vejez es considerada como la última etapa de la vida, lo que de alguna manera nos señala una etapa de envejecimiento avanzado. Sin embargo, la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento no permite establecer claramente el inicio de dicha etapa, por lo que la vejez es vista solo como un constructo social, ya que se basa en la edad cronológica, razón por la cual es importante una crítica de ese constructo y darle una base más sólida y científica a eso que llaman vejez o adultez mayor, vinculándolo a la edad biológica. También una cosa muy importante, o sea, uno puede ser jurídicamente persona mayor y al mismo tiempo poder decir que no está en la etapa de la vejez. ¿Ah? Son cosas diferentes. ¿Ah? Bien, en esto, ahora vamos a pasar a revisar un poco, ajá, a lo que estamos trabajando acá en la Central Gerontológica Internacional. La Central Gerontológica Internacional es una institución promotora, es una de carácter gerontológico y que une a profesionales, técnicos e incluso a personas mayores de distintos países. En total, en este momento, son de 19 países. Son representantes de 19 países, incluso dos profesionales de Italia, incluso uno de Portugal y también dos o tres de España. Entonces, ¿hay motivos para unirse a la Central Gerontológica Internacional? Por supuesto. La Central Gerontológica Internacional permite compartir valiosa información, espacios para exponer ideas con profesionales y técnicos de 19 países. La CGI es una institución con una gran cantidad de actividades académicas y promotoras
que constituyen una plataforma para el profesional, colaborando con una visión iberoamericana del envejecimiento y las personas mayores. Las actividades pueden llegar hasta 17 en un mes, incluyendo nuestros 2 programas promotores de los martes y sábados. Tenemos unidades especializadas donde los asociados pueden participar en más de una unidad, como son la unidad social y de derechos, la de salud y actividad física, la de psicología, la unidad especial de revisión conceptual, que es vanguardia gerontológica, ¿no? Existe la red de colaboradores internacionales número 1, que es exclusiva para profesionales, y la red internacional 2, donde están técnicos, estudiantes avanzados e incluso personas mayores. Estamos en todas las redes sociales importantes compartiendo información cada día. En el Facebook, en LinkedIn, en X, que antes era Twitter, ¿no? Y otras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que está con el nombre de la institución, Central Gerontológica Internacional. Estamos promoviendo nuevos desarrollos en gerontología, impulsando cambios necesarios para una gerontología científica y una cultura gerontológica difundida. Entonces, a los amigos que todavía no están dentro de la central, los invitamos a asociarse a la Central Gerontológica Internacional y participar en nuestras unidades especializadas como asociación sin fines de lucro. Obviamente necesitamos sus apoyos para la enorme tarea y las grandes metas. La cuota de asociado para todos los países, digamos para Perú, es de 20 soles y para todos los demás países, $5. Reciben su acreditación correspondiente. Estamos creciendo mucho, pero con tu apoyo será mucho más. Para inscribirse, como ven ahí el teléfono, el código de Perú 051 y el teléfono 988-17-8678, con Luigi Vidal Rivas, quien les habla, el director general de la institución. Y también decirles, hay mucha motivación. Vienen grandes eventos para participar. El simposio, la agenda pendiente del envejecimiento, la actividad académica anual de la Red Internacional número 1, el evento anual de la Unidad de Salud, el evento anual de actividad física, que es el que está más cercano, el evento anual de derechos, el evento anual de la Red Internacional número 2, el evento anual de psicología, la jornada gerontológica de aniversario de la Central Gerontológica Internacional, que es en noviembre, otro simposio de vanguardia gerontológica y el evento de sustentación de sus conclusiones. Además, nuestras actividades mensuales de las diversas unidades y los programas de entrevistas y comentarios. Estamos en todas las redes sociales importantes, siempre publicando contenidos interesantes cada día. Entonces, como les decía, también les compartía, bueno, que recientemente he tenido la oportunidad de ser invitado también para participar en un congreso en Uruguay. Justamente vamos a ver ahorita el nombre este es el tercer Congreso Internacional de Gerontología que está realizando, un ratito déjeme acá ver la institución, a ver, interacción de la inteligencia para una longevidad saludable. Ese es el nombre del este tercer Congreso Internacional de Gerontología que se realizará en Uruguay. Bueno, y me siento muy contento de poder participar también en ese congreso y, y ahí estaremos con el tema que es motivo de mi reciente artículo y que les adelanté un poquito al inicio del programa. Así que vamos a tener unos próximos días muy ajetreados acá porque tenemos que preparar todo para los grandes eventos que se vienen. Y
¿Para qué? Vamos a ver el día de mañana también. El día de mañana tenemos la participación del doctor, vamos a ver aquí, así es, Gerardo Miguel Sánchez, que expondrá un caso psicosomático en una persona mayor. Psicosomático, ajá. Claro, esto también hay que recordar el tema de las somatizaciones que ustedes seguramente habrán escuchado cuando una persona siente determinados síntomas, ¿no? Y que esos síntomas no obedecen aparentemente a ninguna causa física verificable. Es decir, eso se llama la somatización. Es decir, convertir de repente alguna preocupación, alguna tensión nerviosa en un síntoma físico, en una sensación física que puede ser un dolor de cabeza, molestias gástricas, de todo, o sea, por todo lo que puede ocurrir en un caso y esto justamente de lo que nos va a hablar también el doctor Gerardo Miguel Sánchez, que va a exponer un caso psicosomático en una persona mayor. Este es un tema bien interesante porque hoy en día que vivimos una realidad es que una vida llena a veces de dificultades, de prisas, ¿no? De prisas, de apuros, de situaciones que se presentan y esto genera estrés. Este estrés se puede también reflejar de alguna manera en síntomas físicos. Y esto también hay que revisarlo y tomarlo con mucha seriedad. Así que ya saben que mañana no debemos perder de este importante, después el 15 de este mes, tenemos la jornada de salud y actividad física, que en este caso va a ser la actividad anual, ¿no? La actividad anual de actividad física en el que vamos a tener a verdaderos especialistas en el tema de la actividad física para personas mayores en todas las diversas condiciones. Por ejemplo, el licenciado Diego Yepes va a abordar el tema de las personas con discapacidad y en general, a todas las demás personas, está también la participación de la doctora Gladys Renzi, la magíster Silvia Maranzano y la licenciada María Fernanda Bengochea. Ellas tres son de Argentina. O sea, vamos a tener tres profesionales de Argentina y un amigo de Ecuador. Eso va a ser el día 15. Así que muy pronto también vamos a tratar el tema de la interculturalidad con la unidad vanguardia gerontológica. Eso va a ser de aquí a unos 10 días aproximadamente. La interculturalidad, qué interesante, ¿no? Es decir, cómo relacionarnos, ¿no? Con personas de diferente cultura, de distintos orígenes, y cómo se maneja el tema, ¿no? A nivel de personas mayores, por ejemplo. Eso es lo que vamos a analizar en el tema que se llama interculturalidad y personas mayores, porque evidentemente las personas mayores y la vejez son diferentes y de hecho hay expresiones muy distintas en diversas culturas. Hay culturas en que más bien la vejez es vista más bien como sabiduría, como algo superior, ¿no? Y más bien, y ya sabemos lo que ocurre con nuestra cultura, ¿no? Que más bien ya estamos más bien invalidando a las personas mayores, ¿no? Pero en otras culturas, incluso más primitivas, en lo que le llamamos primitivas, vamos a poner entre comillas, porque en algunas cosas nos ganan a nosotros, pero estas nos dan a veces ejemplos de cómo más bien las personas mayores son más valoradas, ¿no? O sea, se dan diferentes situaciones en las culturas en general. Ajá. Hay culturas con un desarrollo tecnológico pobre, escaso, que vienen de la selva, otros altoandinos, hay personas que en el África que viven digamos, así como aborigen, ¿no? Como en la selva. Entonces hay diferentes formas de vida
de culturas y de expresiones. Y en las personas mayores también se va a reflejar esas diferencias que no deberían, por supuesto, motivo para desunir, sino por el contrario, para unir en el sentido de compartir cultura, de compartir conocimientos unos de otros, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, por eso es interesante siempre tener amigos, por ejemplo, de otros países, ¿no? Amigos de otros países o de otras regiones alejadas, ¿no? Que nosotros no acostumbramos ir, pero ahí es importante esta comunicación intercultural. Y también hay que ver que en muchos casos las personas de algunas zonas son más discriminadas incluso que las personas mayores que, por ejemplo, viven en una zona urbana, en una zona donde tienen mucho más acceso al conocimiento y también los problemas que hay con la relación del nivel educativo, ¿no? Hay muchísimo tema ahí como para pensar, para reflexionar y cómo podemos lograr que verdaderamente exista una buena, digamos, una interculturalidad, o sea, una relación positiva, ¿no? Entre los conocimientos y las culturas. Debemos entender que el ser humano, eh, si bien es cierto, todos en realidad no podemos hablar de razas. Yo creo que no se debe ir a hablar de razas. Yo creo que deberíamos hablar de la raza humana, en todo caso, porque no somos extraterrestres, ¿no? Pero entonces yo pienso que hablemos de la raza humana, no hablemos de las razas amarilla ni negra ni nada por el estilo, porque eso es lo que ha generado en el futuro cosas atroces y todavía algunos lugares del mundo todavía existen ese tipo de cosas, la discriminación por edad, la discriminación por raza, la discriminación por simplemente porque son de otra religión diferente, porque tienen una visión del mundo distinta. Entonces, hay muchísimas formas en que las personas actúan de manera discriminatoria contra otra persona. Y esta realidad se da en todas las edades. Se dan los jóvenes, se dan las personas maduras, se dan las personas mayores. Y esta es algo que trasciende todo el tema de las edades, definitivamente. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que debemos ir caminando siempre a desterrar completamente todas estas lacras, ¿no? Que que debería avergonzar, ya, porque un hombre supuestamente civilizado, ¿no? Que ya tenemos toda la técnica, la tecnología, el conocimiento, todo como para que ya dejemos esos prejuicios de lado, todavía seguimos Todavía seguimos en eso, discriminando a las personas. No, no podemos hacer eso. Y entonces, estamos discriminando por edad, estamos discriminando por concepto de razas, que es equivocado. Y que hay que explicarlo bien también, porque en realidad esas diferencias que tenemos entre los seres humanos a nivel físico no tienen importancia. ¿Por qué? Porque eso son adaptaciones. Vamos a poner, ¿por qué hablan de razas y de colores y cosas, esas cosas? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando tú vives en la selva, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vives en una selva, el calor es intenso, ¿no es cierto? Entonces, la piel se ha adaptado a las condiciones de la selva ya durante mucho tiempo y por tanto su piel tiene que ser oscura y la piel oscura lo protege, le protege a esa persona, ¿ves? Entonces, ahí la naturaleza también tiene su sabiduría. Por alguna razón es que tenemos pequeñas diferencias, ¿no? Porque son distintas adaptaciones del ser humano, de donde ha estado el ser humano, ¿no? El ser humano se ha dispersado por todo el mundo y de alguna manera esta dispersión por todo el mundo ha generado estas pequeñas diferencias que están relacionadas más que nada con la adaptación
a los climas, a las condiciones ambientales diversas, en fin, a todo lo que ha venido después. Entonces, el racismo no tiene por dónde entrar. O sea, está definitivamente ya debe ser eliminado por completo de esto. Entonces, lo más importante de todo, si bien es cierto, no se ha desterrado y todavía permanece, porque si bien, pero ahora existe todavía un racismo vergonzante, o sea, un racismo solapado, ¿no? Es con algo tapado, ya no es tan escandaloso como antes, ¿no? Tan brutal como antes, pero todavía existe y está muchas veces oculto, ¿no? Dentro de los prejuicios que se han heredado de las familias, ¿no? Las propias familias. Entonces, con términos denigrantes hacia las personas, con burlas y todo lo demás. Entonces, hay que pensar bien que cuando hablamos de prejuicio, ¿no? Edadismo, por ejemplo, cuando hablamos de edadismo, estamos hablando de uno de los eh, prejuicios más importantes que existe, el prejuicio en función a la edad. Es decir, porque yo tengo 170 años, eres un viejo, ya es un vejete o lo que sea, y ya como que te desvaloran, o sea, como que tú vales menos ahora. ¿Por qué? Porque tienes 70 años. O sea, como que si la edad, cuando más avanzada, te hace valer menos. Eso es lo que nos quieren transmitir las visiones edadistas. Así como también hay personas que pretendiendo no ser edadistas, ¿no? Enmascaran esto, lo disimulan. Pero en el fondo, cuando tú le dices a las personas mayores, mira, los viejitos, ahí estás demostrando que eres edadista. ¿Por qué tú tienes que decirle los viejitos? ¿Por qué tienes que decirle los viejos? No tienes por qué decirle eso. Ellas son personas igual que esa persona más joven, que esa persona que tiene 40 años o que tiene 50 años. Entonces, ya estas cuestiones de raza ya deberían ser ya tema. Es más, creo que hace poco vi un estudio bien interesante donde se hacía un estudio genético de la persona, ¿ya? Y a un alemán, ¿no? De, de piel muy clara y todo lo demás, se le hizo una muestra de sangre, y después le hicieron a otra persona con piel oscura, y a todos, y al final de cuentas, se encontraron que las personas eran prácticamente, no había casi nada de diferencia, o sea, son lo mismo. Es decir, mejor dicho, el que tenía piel oscura también tenía genes también de personas con blancas y el otro. Es decir, era una cuestión absurda. Lo que todavía existe es absurdo. Lo que sí, lógicamente, si vemos que hay personas que tienen eh, ¿cómo podemos decir? Malas actitudes, que son personas tóxicas, que son personas venenosas, enconosas. Obviamente esas no son personas agradables de poder tener al lado de uno. Y por lo tanto, pero tampoco discriminar a nadie, simplemente hay que decir, ¿sabe qué? Eh, Evitar esas personas que son así, pero no en el sentido de una discriminación, sino en el sentido de que nosotros también tenemos que tener nuestra salud también. Ojo, cuando tú a veces te dejas influenciar por personas con pensamientos negativos, eso nos va a afectar a nosotros. ¿Ves? Una persona que tiene ideas y pensamientos negativos eh, tiende a causarnos sentimientos y sensaciones desagradables, ¿no es cierto? Entonces esa persona obviamente no es buena para nosotros. Más allá de las cuestiones acá el problema no es la raza, acá el problema es la calidad personal, es qué tipo de persona eres tú, ¿no? Eso es lo importante, es la calidad personal.
¿Qué es lo que transmites tú a la gente? ¿Qué dices tú a la gente? ¿Qué haces tú con la gente? ¿No? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo la ves? Entonces, ahí es la cuestión esencial. Entonces, obviamente, para nuestra salud, debemos evitar personas tóxicas con malas costumbres, obviamente. Es inevitable, es necesario, ¿no? Entonces, y busquemos personas que tengan pensamientos positivos, personas con las cuales podamos conversar y que incluso podemos discrepar también, ¿no? Porque tampoco no tiene por qué una persona estar 100% de acuerdo con la otra, ¿no? No, tampoco no. Hay muchos amigos, hay muchas personas que son amigos, y sin embargo discrepan en algunas cosas, ¿no? O sea, esto acá no me gusta, esto de acá no me gusta a mí. Entonces, pero al final de cuentas son amigos, ¿no? Son amigos porque al final de cuentas lo que predomina más es la benevolencia, ¿no? Lo que hace que estas personas se puedan unir, porque de hecho muchísimas personas son amigos y sin embargo puede tener diferencias de cultura, de religión, de color de piel y sin embargo ser grandes amigos. ¿Por qué? Porque hay calidad personal, se valora a la persona. Nosotros eso es lo que tenemos que entender. Y entonces cuando vamos a hablar de personas mayores, ¿no? Que han tenido, digamos, han vivido más, yo creo que también aprendemos en ese sentido. O sea, así como hemos vivido más, aprendemos más también. De la vida también nos enseña, ¿no? Todo el camino de la vida, todas las experiencias que hemos tenido, de una forma también nos muestran el camino que deberíamos seguir. Pero si nosotros queremos tener un envejecimiento saludable y activo, debemos eliminar compañías tóxicas, negativas, ¿no? Que nos traigan ánimo depresivo. Eso no quiere decir que no seamos compasivos, por ejemplo. Ojo, no hay que confundir. Una cosa es alejarnos de personas tóxicas, negativas, y otra cosa es ser indiferente, ¿no? O sea, si una persona puede ayudar a otra y lo puedes hacer, lo haces, ¿no? Entonces, esa es una actitud benevolente, una actitud positiva. Y sobre todo, una sonrisa eh, pesa muchísimo. Una sonrisa es algo que genera inmediatamente también otra sonrisa. Es así, la sonrisa contagia, la, y eso es importante por eso, esa amabilidad, ¿no? En el trato con las personas. Pero tampoco el hecho de que yo sea muy amable no significa que, por ejemplo, yo voy a ir a un club de personas mayores y voy a llegar a un extremo en que los trato ya como si fueran mi abuelito, que el viejito o cosas así. No, no significa eso. Hay que recordar una cosa. Primeramente, nosotros tenemos que tener respeto por la condición de persona mayor. Y por lo tanto, uno puede tener una postura afable, amable ante las personas, por supuesto que sí, amable, afable, por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es tampoco llegar a las cosas al extremo, porque también ya estamos invadiendo el espacio de la persona. Cuando eso, por ejemplo, yo he visto casos de personas que trabajan con personas mayores que digamos que llegan a incomodar a la persona, ¿por qué? Porque ya quieren tocarlo, quieren abrazarlo, ya, no, pues, no es así tampoco. Hay que respetar la distancia de la persona, hay que ver que las cosas tienen que darse de persona a persona, ¿correcto? Es así como tiene que ser. Una... Y por eso yo siempre voy a decir, cuando yo voy a ir a un centro de personas mayores, yo los voy a tratar con mucha amabilidad, pero también con mucho respeto. Ojo, mucha amabilidad y mucho respeto. O sea, no se trata de que yo les voy a contar
una historia absurda que de repente se la cuentan a los chiquillos. No, yo tengo que hablar con ellos como lo que son, como personas adultas. Y si tengo que compartir un conocimiento con ellos, lo voy a hacer de la mejor forma. No necesariamente con tecnicismos innecesarios, sino simplemente con palabras claras, precisas y te hagas comprender por las personas sin importar cuál sea su condición de nivel educativo, que puede tener un nivel educativo más alto, más bajo y todo lo demás. O sea, no discrimina a nadie. Considera a las personas mayores y a toda persona siempre de una manera adecuada. Considérala que es eres como tú, ¿no? O es como otras personas también. Y por lo tanto tenemos que mantener esa forma de ser, esa forma de respetar a la persona. Entonces, en ese caso, yo he podido observar actitudes que no son las adecuadas, ¿no? Para trabajar. Una persona que trabaja en un centro de persona mayor tiene que ser una persona muy capacitada, con mucho tino, mucha calidad en el trato. No hay que exagerar la cuestión del cariñoso, que no sé qué, nada, porque también puedes invadir su espacio y puede que no sea muy bien recibido. Poco a poco vamos avanzando, vamos conversando, vamos haciéndonos amigos, así como debe ser las cosas. Sí, yo he visto casos así que no son bien recibidos justamente por eso. Entonces, vamos a pensar que cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de un universo, estamos hablando de un grupo muy diverso, tan diferentes entre sí, que no podemos de ninguna manera generar a partir de ello edadismo, estereotipos, por ejemplo, ¿no? Como casi siempre cuando aparece un cartel en que supuestamente se quiere representar a las personas mayores, siempre tenemos que ver lo mismo, ¿no? Que sale el señor con las canas, la cabecita pelada y las canas, la otra que está con el bastoncito y cosas así, ¿no? O sea, cuando en realidad es, no existe digamos, una persona mayor típica. No hay persona mayor típica, no existe una persona mayor típica, son muy diferentes. Y me hace recordar cuando yo estuve en un distrito y recuerdo cuando iban a poner música, entonces a la gestora, que estaba ahí, se le ocurrió decir, hay que ponerle sus boleritos pues a las personas mayores. Y entonces, cuando yo recuerdo esto, eh, después, comencé a pensar y yo miraba a todas las personas que estaban ahí y veía que algunas personas tenían posiblemente 80 años, pero la mayor parte tenía 65, 70, o sea, había de diferentes edades las personas, ¿no? Entonces, posiblemente los gustos de las personas van a ser muy diferentes, ¿no? Pero acá a esta persona se le ocurrió la idea de que los boleritos es la que le gusta a las personas mayores, cuando en realidad podía gustarle cualquier otra música, le podía gustar, no sé, la música disco, la música rock, la música folclórica, no sé, cualquier tipo de música. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos nuestros propios gustos, nuestras propias experiencias. Y entonces decir que vamos a ponerle su bolerito a la Sonora Matancera. Claro, la Sonora Matancera yo también la he escuchado, porque era la música que le gustaba a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero lo que ellos querían reflejar era que esa música era la representativa de su juventud, de las personas que estaban ahí. Y ahí sí había un error tremendo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que hay una diferencia tan grande entre las edades, ¿no? Como para decir de que esta música es la de su juventud, algo así. Eso es lo que se quería hacer, pero mal hecho, ¿no? Mal hecho. Entonces,
cuando ese es el gran problema de cuando no tenemos personal capacitado en el nivel gerontológico, ¿no? Una persona que no está bien capacitada, que no es un gerontólogo, va a tener siempre ese tipo de errores, errores en todas partes. Aunque algunos gerontólogos también se equivoquen, pero de todas maneras ya es menos posibilidad de error. Pero debería ser personas bien capacitadas para que comprendan que estamos con un grupo de edad que es el más diverso que existe, el más amplio, que se pueden imaginar ustedes de 60 a 100, cuántas, cuántas generaciones estamos ahí, ¿no? Fíjense, cuántas generaciones hay ahí. Y por lo tanto, hoy los que están cumpliendo 60, 62 o 64 o lo que estén acá, ya son rockeros. Ya los que están entrando un montón, ya a lo que le llaman ahora persona mayor, como ahora le llaman a partir de 60, entonces hoy día hay un montón de rockeros ya, discotequeros, que han bailado con las películas de John Travolta, y entonces ya estamos hablando, ha cambiado todo, y esto es lo que no entienden algunas personas que están totalmente desfasadas, o sea, no entienden que hoy día las personas mayores de hoy ya no son los de ayer. Hay otras generaciones. Hay unas nuevas generaciones de personas mayores y que son diferentes y que tienen otras necesidades, otras, digamos, expectativas de la vida. O sea, y es más, ya no quieren abandonarse ya, a que simplemente ya estoy viejo, una cosa así. No, ahora quieren seguir adelante. Puedo aprender algo, ¿no es cierto? Puedo aprender algo, ¿no? En las charlas, puedo irme al club, sí, en fin, puedo hacer muchísimas cosas hoy en día, ¿no? Entonces, cuando se está hablando hoy en día muchísimo, por ejemplo, del tema de la soledad, ¿no? Ya vamos entendiendo que nosotros, ante todo, para luchar contra una soledad no deseada, tenemos que ser sociales, pues. Tenemos que sacar un poco de nosotros esa sonrisa, ese carisma que tenemos nosotros, porque esa es la manera como también podemos, digamos, tener un entorno mucho más favorable, ¿no es cierto? Un entorno favorable, positivo. Entonces, yo creo que como personas en general, todas las personas necesitan vivir en un ambiente, no necesariamente con bastantes personas. Por ejemplo, ya sabemos los casos, ustedes saben que a veces da pena de personas mayores que tenían una casa grande, ¿no? Vienen los hijos, se casan, viven ahí con la esposa, y sus 4 hijos también viven ahí, y al final de cuentas, a la señora, a la dueña de la casa, la destierran al cuartito junto al perro. Entonces, esas cosas existen, son reales. Entonces, ha habido muchas denuncias de abuso. Y entonces, esta soledad es la peor de las soledades. Es decir, estar desolado, es decir, estar aislado, cuando prácticamente es como si tú no fueras nada ahí. En cambio, una persona mayor, que tiene motivación, que tiene ganas de vivir, que es sociable, ¿no? Que tiene su carisma, su sonrisa. Caramba, esa persona puede vivir solo y bien, sin problema alguno. Va a ver la película que le gusta, tiene su internet y pueden comunicarse en cualquier momento con su familia. Entonces, no hablemos poco. La peor soledad es aquella del aislamiento social, cuando la persona realmente está marginada. Ahora, también hay casos, sí, de personas que, por ejemplo, enviudaron y vivían pues los dos juntos. ¿Es un caso complicado? Claro que es un caso complicado,
pero todos tenemos que superarlo al final de cuentas, porque si no, eso es peor. O sea, la cosa es tratar de superar la pérdida y tenemos que ayudar, en ese caso, a esa persona mayor que se ha quedado solo, tenemos que apoyarle, porque no es igual, por ejemplo, que una persona viva solo ya tiempo y ya uno ya lo asimiló y al contrario, no le parece nada malo y perfectamente bien está. Pero cuando ocurre algo, como en el caso de la señora que de repente en viuda, de repente que quería mucho a su esposo, ese es un caso complicado, porque ahí sí podría haber un problema de depresión también. Entonces son casos distintos, pero, pero siempre es importante tener un vínculo social más allá de la casa. O sea, no hay cuestión de que solamente el vínculo social, tener amistades, tener personas que conozcas a tu alrededor, ¿no? Personas que si bien de repente no viven ahí mismo, en tu barrio, pero que te puedes comunicar con ellos, que pueden aparecer en una pantalla y sonreír, reírte con ellos. Es decir, tienes que socializar. Y el socializar es es algo que te protege, nos proteges, definitivamente eso nos protege. Por lo tanto, el problema no es el hecho de vivir solo, sino de vivir aislado. Ahí está hay una diferencia entre vivir solo y vivir aislado. Aislado es la persona que no tiene ni siquiera una red social de apoyo o que casi nadie lo conoce, no se sabe ni quién es. O sea, si le pasa algo, ¿quién lo auxilia? Nada, no sucede nada. Entonces, hay muchas situaciones como esas, hay que pensar. Bien, ya estamos llegando al final del programa y por lo tanto vamos a recordarles que el día de mañana tenemos la participación en este momento quiero verlo, a ver. Acá está, el doctor Gerardo Miguel Sánchez, ¿ya? Que expondrá, como les dije, un caso psicosomático en una persona mayor. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche, hora de Perú. Así que para México y todos los países de Centroamérica, creo que es, salvo Cuba, que es igual que Perú, 6 de la tarde para ellos, ¿no? Y 9 de la noche para los amigos de Argentina. Así que a esa hora va a poder, entonces mañana, el miércoles 8 a las 7 de la noche, hora de Perú. Y hay que recordar que el evento de la actividad física va a estar buenísimo con la participación de la doctora Gladys Renzi, con María Fernanda Bengochea y Silvia Maranzano de Argentina. Va a estar excelente. También Diego Yepes del Ecuador nos va a explicar también cómo se realiza la actividad física para personas con discapacidad. Eso va a ser justamente la ponencia de inicio en el evento anual de actividad física que va a ser el 15, el 15 de mayo es este evento, o sea, viene a ser miércoles también, miércoles, sí, viene a ser miércoles 15 de mayo, la vanguardia gerontológica ya también presentará su sustentación de conclusiones y ya todos, como ya sabemos, tenemos un importante congreso que lo vamos a poner siempre en pantalla al final del programa. Aquí tenemos el segundo Congreso Internacional Virtual que se llama Por una nueva imagen del envejecimiento, organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, que se va a realizar entre el 16 y el 18 de agosto del 2024, o sea, este año. Es entre 16 y 18 de agosto, viernes 16, sábado 17 y domingo 18. La inscripción es a partir del 1 de junio y es gratuita. Solamente con nombres y apellidos completos se inscriben porque para la seguridad de la sala y para la seguridad del evento, las personas que van a entrar al Congreso van a entrar con nombre y apellido para evitar que se pueda haber algún problema, ¿no? Que siempre hay que cuidar siempre la seguridad de un Congreso, que es tan importante, y para que todo salga perfectamente bien,
Entonces, ese día, esos 3 días que vamos a tener con representantes de Argentina, representantes de Costa Rica, de México, también de España, de Perú, también está Chile, o sea, va a haber representantes de varios países y no solamente de América Latina, sino también de España. La doctora Lourdes Bermejo, la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Isabelina Lavoe. Por supuesto, también nosotros vamos a estar los representantes de Vanguardia Gerontológica, también vamos a expresarnos a través del Congreso. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el día de mañana entonces con el interesante tema que nos plantea el doctor Gerardo Sánchez.